El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, yo espero que estéis de verdad contentísimos. Hoy celebramos la vigilia de Pentecostés. Hoy se cierran estos 50 días de efusión pascual. La importancia que tiene la Pascua en nuestra vida, el centro, el axis, el punto neurálgico del cristianismo, tan importante es que tiene esta reminiscencia de 50 días hasta hoy. Pero este día de Pentecostés no es menos importante, es una unidad junto con la Pascua, porque en esta vigilia, en esta noche, hoy celebramos que ha sido fundada la Iglesia, que tú y yo somos cristianos, porque nos ha sido dado el Espíritu. La semana pasada celebrábamos la ascensión del Señor al cielo, y hoy celebramos estas arras, esta dote, este Espíritu que Dios ha mandado a su Iglesia. Yo me acuerdo cuando estaba en México que muchas veces se hacía una celebración especial de Pentecostés en los estadios, y muchas veces, hermanos, a mí me impresiona ver cómo hacemos ridiculizaciones del Espíritu Santo, porque nos gusta el show, Estamos en una época en la que todo es imagen, sonido, luces, fuegos artificiales y cosas artificiales por internet, ¿no? Con filtros, con emoticonos, con no sé qué, y en los estadios se hacía, decían que se recibe el Espíritu Santo y empezaban a tirarse por tierra, a hablar lengua, como si eso fuera el Espíritu Santo, Muchas veces hemos hecho una antropomorfización del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que podamos entender el misterio del Espíritu, se representa como una paloma, pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque es muchísimo más que eso, hermanos. ¿Quién sería quien nos levantaría de la miseria de nuestros pecados si no fuera el Espíritu Santo? Muchas veces pensamos que este contristar al Espíritu es que si comete un pecado se va volando como una paloma que está en un jardín a la que le doy una patada. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos, porque si no fuera el Espíritu Santo el que te dice: vamos, levántate, a ti no te define ese pecado, yo estoy contigo, yo quiero ir a llevarte adelante, a hacerte ver que tu vida está enfocada hacia el cielo, que nuestra meta es el cielo, como dice San Pablo cuando habla de esta carrera. Pues hermanos, la vida son 3 días y 2 ya han pasado. Estamos en la última curva de la carrera y el demonio tiene permiso de tentarnos, por eso viene corriendo detrás de nosotros. Y este espíritu del mal nos habla al oído diciéndonos que la historia está mal hecha. Por eso este espíritu es todo lo contrario, es el espíritu que da vida. Es el Espíritu que certifica en tu interior que verdaderamente Cristo es el Mesías, que es el Señor de la muerte porque la ha vencido y la ha sometido. Que a ti no te definen tus pecados, tus infidelidades, tus adulterios, tus robos, que a ti te define el amor de Dios. Por eso a mí me da mucha rabia cuando pensamos que el Espíritu Santo nos abandona. Contristar el Espíritu Santo es tenerlo como reprimido dentro de nosotros, pero no es que nos abandona. El Concilio Vaticano II, cuando habla de la conciencia, dice que es el sagrario del alma. Esa es la voz de Dios resonando en nosotros, haciendo eco, diciéndonos: combate, que yo estoy contigo, yo voy a tu lado, no estás solo en tu historia. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo vive la vida en plenitud, vive alegre, tiene todos estos frutos y dones del Espíritu Santo que le hacen poder mirar hacia adelante. Por eso muchas veces nosotros preferimos lamer nuestras heridas, nos quedamos encerrados en nuestro yo, pensamos que la Iglesia es una comunidad de perfectos y como yo no doy el perfil, como yo no llego a ese punto, no tengo lugar y te entristeces porque te están mirando a ti y a ti y a ti. Y el Espíritu Santo te hace mirar a Cristo, mirar a este que ha vencido a la muerte. Ese es el Espíritu de Jesucristo. Como decía Sor Isabel de la Trinidad en este poema, esta monja francesa decía: yo y mis tres, el Espíritu Santo habitando en nosotros junto con el Padre y junto con el Hijo. Este Espíritu Santo que ha sido enviado por el Padre en la obra de su Hijo. Esto es lo que estamos celebrando hoy, nuestra carta de ciudadanía del cielo, porque en el bautismo hemos sido sellados para siempre con este Espíritu. Por eso este Espíritu no nos puede abandonar, hermanos. Otra cosa es que nosotros lo tengamos reprimido, lo tengamos encadenado, lo tengamos en una cárcel, pero si tú dejas al Espíritu habitar dentro de ti y lo conservas, verás que tu vida, venga lo que venga, venga la prueba de la enfermedad, venga la prueba de la ancianidad, de la vejez, no lo sé, verás que tu vida tiene un sentido. Por eso, esta fiesta que la ha celebrado el pueblo hebreo de una manera impresionante, el pueblo hebreo, igual que el cristianismo, siempre ha cristianizado, ha convertido en fiestas de religión las cosas paganas. Por eso el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la recolección. Y a esa fiesta, cuando Dios actúa en el pueblo, no solo liberándolo
de la esclavitud, sino venciendo a sus enemigos y dándole esta palabra, estas tablas de la ley en el Sinaí, esta fiesta empieza a llamarse la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la recolección. Como quizá muchos saben, el hebreo no tiene vocalización, no tiene vocales, son solo consonantes, entonces dependiendo de cómo se traduzca según las vocales que se ponga, tiene 3 significados diferentes. Por eso otro significado que tiene esta fiesta de Shavuot es la fiesta de las primicias, y eso tiene muchísimo que ver con lo que hoy vamos a celebrar, porque las primicias es lo que nos da Dios a través de su Espíritu, las primicias de la vida eterna, saber que nuestra vida va hacia el cielo, que aquí estamos de paso, que nos abre las puertas de par en par del corazón para no tener miedo. Y el tercer significado es también preciosísimo, es un significado que se traduce algo así como los juramentos, y tiene una connotación matrimonial, esponsal. ¿Dónde ha desposado Cristo a su iglesia? En la cruz. Por eso ahí ha sido donde se ha dado esta efusión del Espíritu que tú y yo hoy podemos recibir. Pues la liturgia de esta noche, hermanos, es bellísima, bellísima. A mí me impresiona cómo la Iglesia nos va cuidando a través de la palabra. La primera lectura, que habla de la Torre de Babel. El hombre ha sido creado en un estado de perfección, en el oriente, en el jardín del Edén, con todos los manjares para poder comer, creado a imagen y semejanza de Dios, pero por cerrar su oído y empezar a hacer estos ladrillos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido esta experiencia de edificar una Torre de Babel? Yo, mi egoísmo, a mí nadie me pisotea, en mi casa se hace lo que yo digo, me marco mi raya, a mí nadie me va a decir nada, pues pobre del que no se le puede decir nada. Porque eso es erigir esta Torre de Babel que te erige en una soberbia tremenda, que no te deja que nadie te diga nada, tú no puedes ser corregido, eres indomable. Y el Espíritu Santo es todo lo contrario, es espíritu de docilidad, de mansedumbre, te dice escucha, conviértete, combate en ese pecado en el que estás, abandona esta situación de doblez que tienes, ese es el Espíritu Santo. Por eso hemos edificado esta Torre de Babel y se han confundido las lenguas. Frente a la falta de escucha se confunde el vocabulario. Y esto es lo que le está pasando al mundo. Hoy el mundo, los políticos no se entienden más. Estamos en un estado de confusión total, lleno de guerras, lleno de divisiones, en los países, en las naciones, con leyes que van contra la vida. Se ha confundido, porque se ha dejado de escuchar la voz de Dios. Es la criatura sin el Creador, que se pierde, que se ahoga. Igual ha sido la respuesta de Dios frente a esto lo que dice la segunda lectura, y que tiene que ver con esta traducción que decía de Shavuot, que el Señor nos ha dado una palabra de vida, nos ha dado estas palabras de vida, este decálogo, estas 10 palabras, que no solo nos las ha dado en Moisés a través de las tablas de la ley, sino que con el Espíritu Santo nos las ha introducido en el corazón y nos ha dicho, esta es la verdad. Por eso el cristiano, cuando vive en pecado, el que ha sido bautizado cuando vive en pecado, quizá ni siquiera sabe por qué está mal, pero hay algo dentro que no le deja estar bien, porque la situación de pecado mata el alma, y es esta ley inscrita en tu corazón, que Dios te dice, tú no has sido hecho para la fornicación, tú no has sido hecho para vivir así el noviazgo como lo vives, tú no has sido hecho solo como un bulto de carne con ojos que se machaca en el gimnasio, que se hace operaciones de cirugía estética, que tiene la salud idolatrada, no. Tú tienes un espíritu, un alma, que no se acaba nunca, y que le dará vida a este cuerpo cuando muera. Por eso, cuánto se cuida el cuerpo en esta generación y el espíritu se tiene abandonado. En otros tiempos ha sido al contrario, solo el espíritu sin el cuerpo. Y el Señor ha hecho una cosa perfecta, esta unidad sustancial de cuerpo-alma, que no tiene sentido el uno sin la otra. Por eso es importantísimo. Yo siempre en las misas de cuerpo presente digo, ¿cuántos están aquí más muertos que el muerto? Si hiciéramos un escáner de almas, seguramente el muerto tiene más vida que muchos, porque tienen el alma negra. Se han olvidado de Dios, están viviendo la vida como les parece, elegidos en esta Torre de Babel. Pues hoy el Señor ha hecho esta alianza, pero no es un cualquier tipo de alianza. Es una alianza que ya nos la ha dado cumplida en su Hijo Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se hacía una alianza, se partía un animal de ganado grande en 2 partes y cada uno tenía que consumir su parte, y era que asumía la parte del pacto. Pero con Cristo, con el Señor, esta parte la ha consumido entera el Señor. Por eso la alianza la ha hecho Dios con nosotros. No es que tú hayas elegido a Dios, es que Dios te ha elegido a ti. Es que Dios apuesta por ti, es que Dios, dándote el bautismo, te ha llamado a una misión. Y por eso se entiende que la tercera y la cuarta lectura de Ezequiel y de Joel hable sobre estas profecías. Dice, profetiza el Espíritu, daré Espíritu a toda carne. Esta profusión del Espíritu en los tiempos mesiánicos, en lo que estamos viviendo, en los tiempos de la Iglesia, el Señor nos da su Espíritu para llevar a cabo la misión a la que estamos llamados. Y por eso dice San Pablo en la carta de hoy, está diciendo que la creación entera gime,
está gimiendo, esperando la revelación de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos una misión. ¿A qué crees que te ha traído Dios a la iglesia? El Espíritu Santo no es para perfectos. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo, a mí lo que me encanta del Espíritu Santo, hermano, es que da una heterogeneidad a la iglesia tremenda. Siempre pensamos que ser cristiano es esto. Hemos encapsulado el ser cristiano en dos cosas. Y el Espíritu Santo es todo lo contrario. Hay una riqueza de carismas en la iglesia tremenda. Por eso no todos somos curas, no todos somos obispos, no todos somos el Papa, no todos somos matrimonios, no todos somos solteros. Y todo es necesario para edificar este cuerpo. O sea que tú tienes una misión. Por eso este Espíritu no se te ha dado para que te sientas perfecto y te mires si cumples la ley o no la cumples, si soy bueno, si no soy bueno. No, este Espíritu es para dar vida a otros. Por eso, como decía el Evangelio de hoy de Juan, quien recibe este Espíritu se convierte en manantial de agua y puede dar agua a los demás. Puede dar de beber a los demás, puede dar de este espíritu a los demás. Este mundo que carece de este espíritu de vida, tú estás llamado a anunciarlo. Por eso este espíritu, cuando se le da a los discípulos en el cenáculo, encerrados con María, quizá como estás tú, encerrado en tus pecados, encerrado en tus miserias, y se les ha dado una misión. Habrá otro pasaje en el que se dice: a quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados. ¿Por qué el Señor le ha dicho esto a los apóstoles? ¿Porque eran sacerdotes? No, tú también puedes perdonar pecados. Tú puedes perdonar a tu marido, puedes perdonar a tu mujer, puedes perdonar al que te ha hecho el mal. Puedes perdonar. Tú estás llamado también a administrar este sacramento del perdón, porque, hermanos, la única verdad es amar y perdonar, y esto te lo tiene que certificar el Espíritu. Por eso termino ya citando estos 7 dones del Espíritu. Espíritu de sabiduría, que no es la sabiduría del mundo, que está medio tonto. La sabiduría de Dios es una sabiduría que ilumina la mente, es ver con los ojos de Dios. Y por eso puedes justificar al que te ha hecho el mal, porque ves su historia como Dios la ve, no ves de manera parcelaria. Pobrecito, qué sufrimientos tendrá para hacer esto, y puedes justificar, y puedes perdonar, y puedes dar vida. Espíritu de inteligencia, pero no la inteligencia del mundo, es inteligencia de entendimiento, es profundizar en las verdades de la fe, comprender por qué Dios actúa así, por qué ha actuado así, lo que ha dicho, es profundizar en los misterios de la fe, y esto solo lo hace el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Espíritu de consejo, la prontitud y la exactitud con discernimiento para poder, primero, a nosotros mismos, poder adherirnos a la voluntad de Dios y que se pueda hacer esta voluntad de Dios en nuestra vida, y luego para poder también aconsejar a los demás. Que muchas veces hay gente que hace consejos hoy pésimos. Te metes a las redes sociales o ves los consejos que se dan. ¿Te va mal con tu marido? Divórciate, claro, y vete al infierno, ¿no? No, el espíritu de consejo que te da el Espíritu Santo te llama a vivir en la verdad, en la cruz, sabiendo que la meta es el cielo. Pues este espíritu de ciencia importantísimo, espíritu de fortaleza, que frente a las tentaciones, frente a las vicisitudes, frente a los pecados y los problemas, hay una fuerza del espíritu que te impulsa, que te empuja a seguir adelante en la carrera. Espíritu de ciencia. Hoy que el mundo tiene una pseudociencia, siendo la era del ChatGPT, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la globalización, de la comunicación, y el mundo está más perdido que nunca, está como esta torre de Babel, porque no tiene este espíritu, esta ciencia que es la ciencia de Dios, que es verdaderamente ver en la creación y reconocer en las cosas, también a nivel biológico, molecular, genético, reconocer la huella de Dios y saber que todo en la creación tiene un sentido hacia el cielo. Por eso, sin este sentido de ciencia, la piedad que es el poder verdaderamente experimentar que somos hijos de Dios y te sale un deseo de adherirte a lo que Dios pone en tu vida. Es una mansedumbre de hijo que te da este don de piedad, de poder vivir unido al Señor. Y por último, espíritu de temor del Señor, que no es miedo, todo lo contrario, es una reverencia frente a la santidad de Dios, frente a todo lo que te ha perdonado, frente a todo lo que te ha dado, frente a ver que la historia está bien hecha, te sale este santo temor de Dios, de no querer contristar este Espíritu Santo y a Dios mismo. Por eso, hermanos, pidamos el Espíritu Santo, vivamos de este Espíritu, que estamos llamados a una misión, que si tú no acoges esta palabra, muchos morirán, que tú estás llamado como iglesia a salir en misión, a anunciar las maravillas de Dios en tu vida, pues que de verdad esta fiesta hoy se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Que así sea.